dice, mis queridos hermanos, que de un momento a otro las cosas pueden cambiar aquí. Estamos tan felices, acomodados, tranquilos aquí, felices. Vamos a la iglesia cuando tenemos oportunidad, asamos carne, vamos al parque, nos estamos divirtiendo. Y quisiéramos que esa vida siga todos los días. No quisiéramos que nos interrumpa esta bendición que decimos nosotros. Pero muchas veces, a veces descuidamos que necesitamos estar conectados también con Dios, mis queridos hermanos. Y a veces el Señor permite que venga algún vientecito de aflicción para la vida, para que nos demos cuenta que dependemos de ese Dios poderoso, que Él se mueve con poder y quiere que le adoremos, mis queridos hermanos. Y dice la palabra del Señor, ahí estaban estos grandes hombres, los profetas, llevando el mensaje de Dios. El Señor les tuvo que decir que les iba a hacer las frentes duras como el pedernal. Y vayan y hablen a este pueblo, oigan o no dejen de oír. Y ahí estaban estos hombres, los profetas, sufriendo por el evangelio del Señor. También, mis queridos hermanos, vemos más adelante, cuando seguimos escudriñando la Escritura, vemos los tiempos de Jesús. Cuando Jesús anduvo, mis queridos hermanos, los 12 discípulos andaban felices, contentos, no hay nada, tranquilos, porque andaban aquel de los milagros en medio de ellos. Pero cuando Cristo viene, cuando Cristo parte, cuando Cristo muere, allí empieza el problema para la iglesia primitiva. Una iglesia de poder. Oiga bien, pero me llama la atención, mis queridos hermanos, que en el tiempo de la iglesia primitiva el problema la iglesia lo tenía con los reyes, con aquellos grandes hombres, las religiones de aquel entonces. Pero lo tremendo, mis queridos hermanos, cuando pasamos y vemos el sufrimiento de la iglesia primitiva, familias completas solo por predicar el evangelio. Usted estaba en su hogar ahí, orando, o cantando himnos, o cantando coros, y pasaba alguien de mal corazón y decía, allí hay unos cristianos. Hasta ahí se acababa su familia. Llegaban, lo sacaban, si no lo mataban a espada, lo metían en una hoguera para que usted negara el nombre del Señor. Si no tenían aquel juego, oiga bien hasta dónde llega la maldad del hombre. El Coliseo romano, así como los estadios que vemos hoy en día, allí el rey reunía, habían tickets, habían pases gratis para ir a divertirse. ¿Y cuál era la diversión? Que los cristianos con sus hijos, con su familia, eran tirados a aquel centro de aquel coliseo, pero no les esperaba nada bueno. Allí tenían los leones, allí tenían los tigres en la fila del campo para que los despedazaran, pero aquellos hombres estaban firmes, aquellas mujeres sabían que esta vida no importaba que perecer, pero ellos iban a un lugar mejor, donde está Jesús esperándolos, donde él ha dicho, donde yo esté y vosotros también estéis, mis queridos hermanos. No crea que el evangelio es fácil, mis queridos hermanos. No sabemos cómo puede transformarse las cosas aquí en este país. Ahora, mis queridos hermanos, vemos el principio de Noé, los profetas de la iglesia primitiva. Pero aún el mismo Cristo, mis queridos hermanos, tuvo que lidiar desprecio. Oiga bien qué tremendo, mis queridos hermanos. El pueblo de Israel venía esperando a su rey. Ellos habían estado esperando por años que les iba a enviar Dios un rey, que su reino no iba a tener fin. Y cuando Cristo llega, mis queridos hermanos, y cuando Él anda en las calles de Jerusalén, alguien pudiera decir, ¿qué cosa pudiera mal hacer Cristo? Si dice que cuando los enfermos estaban enfermos, Él pasaba y sanaba a todos. Estaba muerto alguien y llegaba, lo llamaban a Él y llegaba. Aunque llegaba un pocos días tarde, pero Él sabía el tiempo, la hora que tenía que llegar y resucitaba a aquellos muertos. Si estaban hambrientos o sedientos aquellas multitudes, Él multiplicaba los peces, Él multiplicaba los panes y los saciaba de comida, mis queridos hermanos. Cubría al que tenía frío, libertaba al que estaba cautivo, mis queridos hermanos, y al que estaba en la cárcel lo visitaba Jesús. Esas cosas hizo Jesús. Pero ¿qué está pasando hoy en la iglesia, mis queridos hermanos?
hay una pregunta, y eso es lo que yo estaba preguntándole al Señor. ¿Será que los tiempos de estas persecuciones, será que los tiempos de toda esta opresión que el enemigo manda, solo era para aquellos hombres de la antigüedad? ¿Solo era para Cristo? ¿Solo era para sus discípulos? ¿O cree que nosotros también estamos expuestos a todas estas cosas, mis queridos hermanos? Y déjenme decirle que el tiempo no cambia, porque el evangelio es el mismo que predicaron aquellos hombres, es el mismo que nosotros estamos predicando. Los hermanos que se congregaban se parecen a nosotros, mis queridos hermanos. Y dice la palabra del Señor que Jesús tuvo gran oposición. Oiga bien lo que quisieron hacer. Después de predicarles la palabra, querían llevarlo a un monte alto y lanzarlo. Sus propios líderes, a los que Dios había mandado a ellos a edificar, su propio pueblo, mis queridos hermanos, también dice que lo quisieron apedrear. Y cuando él supo que lo querían apedrear, salió porque no era el tiempo de él, mis queridos hermanos. Lo más tremendo, le pusieron testigos falsos para que lo hallaran culpable, mis queridos hermanos. Lo tremendo también que dentro de los 12 había uno que el diablo estaba trabajando para traicionarlo, mis queridos hermanos. Y todos estos ejemplos que le estoy dando, mis queridos hermanos, toda esa escena que hemos visto en los antiguos tiempos, pudiera estar pasando en la iglesia del Señor, mis queridos hermanos. Pudiera haber alguien que está ahí, que tal vez no es que la intención de él estar haciendo daño a la iglesia del Señor, sino que sabemos que tenemos un enemigo que tiene poder para cautivar las mentes, mis queridos hermanos. Porque dice la palabra del Señor en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo creo que en esto estamos fallando nosotros en este tiempo, en la sabiduría. Ahora ya no hay temor. Ahora es fácil hablar del hermano y darnos la vuelta y quedarnos quietos, mis queridos hermanos. Ahora, mis queridos hermanos, pareciera que estamos viviendo aquella escena que cuando Jezabel vio al rey acá triste por una viña que colindaba con el palacio del rey. El rey tenía todas las propiedades de Israel. Y él se le antojó la viña de aquel hombre. Y como era rey, dijo: voy a pedírsela que me la venda y yo creo que no me la va a negar. Pero había algo que para este Nabot era sagrado. Había algo para este hombre que le habían heredado que tenía que cuidar, mis queridos hermanos. Y dice que cuando le dice: véndeme la viña y yo te voy a dar otra o te pago el dinero, vive Jehová, que yo no te voy a vender esta viña que mis padres me han heredado. Pero esto causó tristeza, esto no causó alegría. Se va el rey para su casa, no quiso comer, se fue a la cama, pero ahí tenía una esposa que le ayudaba, mis queridos hermanos. ¿Por qué estás triste?, le dice. ¿Que acaso no eres tú el rey? No, es que le dije a Nabot que me vendiera su viña y me dijo que no me la vendo. Pero oiga bien qué es lo que pasa. No te preocupes, déjame solucionar este problema a mí. Escribe las cartas a los ancianos de la iglesia. Oiga, hermano, escribe las cartas a los ancianos de la iglesia. Lleven a Nabot, proclamen ayuno y lleven a Nabot y pongan 2 testigos falsos que hablen en contra de él. Yo me imagino esa tarde, quizás Nabot le cuenta a su esposo algo sencillo. A su esposo le dice: fíjate que el rey quería comprar la propiedad, pero él no le puso atención a eso. Me imagino que con sus hijos, con su familia, se comieron aquella cena, se comieron y él no sabía lo que el diablo estaba planeando. ¿Cuántos de nosotros sabemos que viene después de que salgamos de acá? ¿Cuántos sabemos que nos está esperando cuando lleguemos a nuestra casa? ¿Qué sabemos que va a pasar mañana, mis queridos hermanos? Nosotros tenemos que estarnos cubriendo con la sangre del Cordero, porque no sabemos, el diablo anda buscando a cada uno de nosotros para destruirnos, mis queridos hermanos. Porque el diablo no le gusta que usted le cante a Dios,
que usted le diga: Rey mío, Dios mío, ayúdame, levántame. El diablo está enojado, mis queridos hermanos. Mas yo sé que aquí hay hombres, aquí hay mujeres con ministerio que el diablo está deteniendo, porque él sabe que en el momento que una mujer, que un hombre de Dios se conecte con el Dios del cielo, las cosas van a cambiar. El diablo no va a estar ahí escondido, porque tiene que salir, porque hay poder en un hijo, en una hija de Dios, mis queridos hermanos. El diablo está contento que nosotros estemos en problemas, que la iglesia esté dormida, que la iglesia esté apagada. El diablo dice: sí, está buena la iglesia, esta iglesia me gusta, porque yo no sé en qué silla hasta se puede estar durmiendo Satanás, y que el Señor lo reprenda. Porque eso es lo que pasaba en los tiempos de Jesús. Los grandes hombres, los grandes aquellos, ahí con sus grandes sermones, con sus predicaciones, pero ahí estaba un hombre con un espíritu inmundo. Pero cuando llega Jesús, por eso necesitamos dejar que entre Jesús a nuestra vida, a nuestro corazón, porque todo espíritu inmundo se va en el nombre que es sobre todo nombre, mis queridos hermanos. Dice la palabra del Señor que Nabuc se fue a dormir contento. Se puso, me imagino, de rodillas y le dijo: Señor, si hoy viene la muerte o mañana me sorprende cualquier situación, yo sé que voy contigo. Esa es la convicción de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Pero lo que me llama la atención, mis queridos hermanos, que las cartas iban dirigidas a los ancianos. Los ancianos ya estaban vendidos, ya no podían. Cuando un hombre de Dios, cuando un líder pierde la autoridad entre el pueblo, mis queridos hermanos, usted puede venir y traer buenas ofrendas, usted puede venir y traer buenos diezmos, pero no significa que eso va a comprar al hombre de Dios. Eso no significa que la palabra se va a callar, mis queridos hermanos, porque eso es lo que está pasando en muchos hombres de Dios, que ya no predican con autoridad. ¿Por qué? Porque tengo miedo que se vaya mi hermano, porque tengo miedo que se vaya mi hermana. Pero si viene Cristo, mis queridos hermanos, y dice la palabra del Señor que se escribieron las cartas, y obedientes los ancianos llevaron al hombre, oiga bien, al descaro, hicieron ayuno, oiga bien el ayuno malvado que hicieron. Me imagino que sí, no me quiero, este hombre ha blasfemado contra Dios. Y dice la palabra del Señor que las cartas iban firmadas y selladas con el sello del rey. Llevaron a Nabuc aquel paredón, mis queridos hermanos, y yo me llama la atención por un momento, la iglesia que estamos viviendo ahora. Si Dios nos permitiera que lleváramos al paredón a alguno, yo no estuviera aquí. Yo creo que yo fuera el primero que me hubieran apedreado ya. Ya no hubiera iglesia. Porque todo el que cometiera un error, por ahí estuviera las piedras, o allá atrás quizás estuviéramos en lugar donde lleváramos a la víctima. Pero Jesús no fue eso lo que nos enseñó, mis queridos hermanos. Jesús no fue eso lo que nos enseñó, y por eso Él les manda y les dice la palabra que leímos: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que apedrean a Nabuc. Y el rey contento, la Jezabel le dice: ya, ve a agarrar la viña, ese que te la detenía, ya se murió. Pero la gente piensa que el problema lo tienen con él humanamente. Había un Dios de poder que estaba allá en el tercer cielo, que se estaba dando cuenta de todas las cosas, mis queridos hermanos. Dice que había un profeta también, que me imagino yo que estaba tranquilo ahí, descansando en una cueva, Elías, cuando vino la voz de Dios y le dijo: levántate, Elías, y vete allá a encontrar acá, porque va a tomar posesión de una viña. Porque Dios no crea, mis queridos hermanos, a veces nos van a hacer cosas en cualquier lugar y pareciera que Dios no se dio cuenta. Y como yo hice algo y Dios no se dio cuenta, y me dan la oportunidad, mañana yo hago otra cosita. Y eso es lo que tenemos que cortar, mis queridos hermanos. Dios tiene control de cada uno de nosotros, está viendo lo que hacemos. Hasta el pensamiento, aún durmiendo, lo que estamos durmiendo, lo que estamos pensando, Él está en control. Y lo reprendió y le dio una sentencia. Ahí mismo donde los perros lamieron la sangre de Nabuc, ahí va a terminar tu sangre también.
Y lo que Dios dice se cumple, mis queridos hermanos. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a pasar más adelante. Termina Nabot la justicia. Pero lo que dice la Biblia en los versículos que leímos, dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Lo que me llama la atención que dice: enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Ahora, mis queridos hermanos, el Señor los enseñó, que dice un día que estaba en un lugar y sorprendieron a una hermana. Yo me imagino que era hermana, y la llevaron al frente de Jesús. La habían sorprendido en el acto de adulterio y la llevaron delante de Jesús. Jesús estaba escribiendo en tierra. Los hombres de autoridad en aquellos tiempos llegan donde Jesús y le dicen: Señor, hemos sorprendido a esta mujer en el acto de adulterio. La ley dice, de Moisés dice, que debemos apedrear a tal mujer. El Señor no quería responderles, estaba en tierra. Pero tanto insistían estos hombres, pero dice la Biblia que lo hacían por tentar a Jesús, para que él violara según la ley. Y ahí estaba esa mujer solo esperando el momento. Solo teníamos minutos quizás de vida. Si Jesús decía: hagan lo que la ley dice, esa mujer iba al padrón y era muerta. Pero hay una misericordia grande en Dios, hermano. Le dio una oportunidad a toda esta gente que estaba acusando a esta mujer. Y le dio una oportunidad también a aquella mujer que estaba allí, que en realidad sí había cometido un pecado. Pero lo que Dios mira es que a veces cometemos algún error, pero hay ataduras en la vida, y eso es lo que la iglesia del Señor ha perdido. A reprender, a que se rompan esas ataduras, a que salgan esos espíritus de esos cuerpos, mis queridos hermanos. Porque la gente anda tranquila. Imagínense aquel hombre que estaba allá en los sepulcros, legiones de demonios. Lo obligaban a ir al cementerio, a estar haciendo bulla, haciendo cosas. Lo amarraban con cadenas en la casa para que no se escapara, y rompía las cadenas. Pero cuando Cristo llega, cuando Cristo le dan la oportunidad de que llegue a un lugar, las cosas cambian, mis queridos hermanos. Y dice la palabra del Señor que ahí estaba esa mujer. Y lo que nos enseña Cristo en esta hora es: Él les dijo, y lo dice a nosotros: el que esté limpio, que tire la primera piedra. Dios le dio oportunidad a estos hombres. Dice